De esta noche es un tema que desde años atrás he leído y si bien un servidor es conocido más que nada por sus artículos e interés en moneda un poco más moderna, no debo de reconocer que no he incursionado tanto en la moneda colonial. En general, en todos los siglos que comprende la numismática, siempre he tenido una fijación o interés especial sobre aquello que genera misterio, escepticismo, controversia, de lo cual hasta la fecha no hay una versión oficial o aceptada por la mayoría, como es el caso del ejemplar que vamos a hablar el día de hoy. Yo confío que entre los asistentes hay personas que tienen más décadas que incluso la edad de un servidor estudiando esta moneda y esta serie, por lo que confío en que puedan enriquecer bastante en la sección final de comentarios. En esta plática no pretende poner punto final al debate, es solo una síntesis y un cúmulo de diversas opiniones, incluyendo la propia y de la documentación existente, para esclarecer y, como se dice coloquialmente, poner las cartas sobre la mesa y entender esta serie un poco a manera de introducción y esta moneda en lo específico, como vamos a ver. Estoy seguro, como les decía un momento atrás, que ustedes también podrán aportar bastante. Agradezco también a la Sociedad Numismática de Monterrey, de la cual tengo el gusto de ser parte, por permitirnos estar aquí reunidos. Saludo a todos los socios. Y el índice o temario, el contenido de esta plática se va a dividir en tres. Vamos a hablar primero de los orígenes de la moneda columnaria, porque no consideraría correcto, siendo que hay público que quizá no conoce tanto de esta serie, irnos directo a una pieza que marca el final de la serie, sin antes conocer el recorrido que hizo esta importantísima serie a lo largo del siglo XVIII, por lo que vamos a repasar los inicios y alguna situación. No en sí es una plática sobre la moneda columnaria, por lo que este tema estará acotado. Yo sé que pueden existir conferencias adicionales dedicadas únicamente a los tres reyes que marcaron esta serie. Luego vamos a pasar a la importancia, hacer un énfasis, un eco de por qué la moneda columnaria en su momento fue la más importante que tuvo todos los territorios de las Indias, no limitado a la Casa de Moneda de México. Y por último, de esta serie también llamada la del Mundos y Mares, vamos ahora sí a entrar en el tema que nos ocupa sobre esta pieza en específico y por qué se ha escogido, qué tiene de importante, de controversial. Vamos a ver variedad de opiniones de diversos autores y esto sería todo para esta noche, para esta plática, la cual no considero que vaya a exceder la hora, pero pues veremos qué sucede, ¿verdad? Antes de iniciar, como les decía, es la Sociedad Numismática de Monterrey la que nos permite estar aquí reunidos. Este año estamos de 50 aniversario, medio siglo de vida. Tenemos bastantes reuniones. Bueno, ahorita por la situación que vivimos, no. Nos reunimos una vez al mes, somos bastantes personas, emitimos medallas con frecuencia, gacetas, hacemos convenciones, en fin, somos un grupo bastante unido y multidisciplinario que hace variedad de eventos. Si alguno de ustedes tiene mayor interés, no duden en contactar al final a alguno de sus miembros o a un servidor para recibir mayor información. No está limitado esto a los que residen en Monterrey o en el estado de Nuevo León. Si alguno de ustedes tiene que retirarse o por los diferentes problemas meteorológicos que estamos viviendo, puede encontrar el contenido de esta plática, aunque de manera un poco más resumida. Aquí se van a brindar más detalles en el link y en el sitio web que les estoy compartiendo en pantalla. Ahí podrán encontrar esta información. También proporciono mi correo electrónico, el que reviso a diario, por si alguno de ustedes desea hacerme llegar información, alguna corrección, comentario o cualquier otra situación. Estoy a sus órdenes. Bueno, vamos a analizar y vamos a situar en el tiempo dónde está la moneda columnaria o de Mundo y Mares, que se amonedó en la Casa de Moneda de la Ciudad de México, así como en otras de Sudamérica e incluso también en lo que fue España. Sin embargo, vamos a enfocarnos únicamente en lo que es la CKMO. Y haciendo una breve cronología, ya que hay sus asegúnes y sus vaivenes, distintas divergencias, la moneda columnaria la vamos a situar en lo que es la tercera familia o cono monetario que se emite en el México colonial, antes de la moneda macuquina después de la moneda macuquina y antes de la moneda
conocida como de Busto. Aquí vemos los años en los que se emitió esta moneda, la ley en plata. Esto va a ser importante por el tema de la conferencia. Se las pongo ya en decimal porque el sistema de dineros puede ser algo complejo para algunos. Y también estamos compartiendo lo que son los monarcas españoles que abarcaron cada una de estas amonedaciones, así como una pieza ilustrativa para que vean gráficamente cómo es. En rojo la columnaria. Y quisiera iniciar hablando de esta moneda porque fue muy importante desde antes que iniciara el primer año, que fue en 1732, cuando en México se acuña por primera vez en distintas denominaciones que va a comprender en lo que es plata, que son los reales, medio escudo, perdón, medio real, 1 real, 2 reales, 4 reales y 8 reales, siendo obviamente la moneda de mayor manufactura por su exportación, la de 8 reales. Cuando inicia su amonedación, México ya traía bastantes décadas de tradición de exportación de moneda, con la moneda macuquina principalmente. Esta moneda inició en el reinado de Felipe V, que gobernó de 1700 a 1746, con un pequeño interludio de su hijo Luis I, que falleció en 1724, el mismo año que tomó el cargo, falleció. Y lo importante de hablar de Felipe V es que marca distintos cambios en lo que es la corona española, como la casa Habsburgo deja de tener el control para que sea la casa Borbón, que hasta la fecha tiene un monarca de este linaje real. Y Felipe V fue muy importante. No vamos a entrar en temas de ilustración, pero sí quisiera hacer hincapié en la centralización administrativa que decidió implementar con su equipo de colaboradores en la península, así como también en las colonias, en los territorios de Indias. En materia que nos ocupa lo que es lo monetario, quisiera mencionar que la monedación ya no sería a cuenta de los particulares, sería a nombre del rey. Adicionalmente, con Felipe V se dejan de comercializar o arrendar los puestos de la casa de moneda. Quizá los que estén familiarizados con siglo XIX esto les suene, es una distinta dinámica, no fue igual, pero los puestos, si uno quería ser ensayador, por ejemplo, o escribano, el guardacuños, eran puestos que uno podía comprar por una cantidad e incluso después heredar. Había contratos. Con Felipe V esto se detiene y se decide que ya en las casas de moneda todo sería cuenta del rey y el rey los nombraría, serían servidores públicos. Y en cuanto a la moneda columnaria se trata, vamos a encontrar los primeros antecedentes en 1728. Específicamente en lo que es junio y julio tenemos las ordenanzas de Cazalla con Z, las cuales van a marcar los primeros inicios de esta moneda. Volviendo un poco al tema anterior, a Felipe V, si bien inicia en 1700 su reinado, no logra consolidarlo después de una guerra de sucesión que hubo de 1707 a 1716. Es a partir de ahí cuando consolida su poder y logra implementar sus reformas. En 1728, como les decía, que es el año donde inicia esta idea del cambio de cono monetario, se separó lo que fue la plata. Como vemos en la pantalla, hubo una reducción y además se clasificó en dos en sí: el mineral, la plata provincial, que sería para el mercado interno de España, y la plata nacional para las Indias. La ley de estas monedas en el sistema antiguo sería 11 dineros justos o 0.916. Hubo una reducción muy importante que ahorita más adelante vamos a tratar. Y la implementación del columnario tomó de manera física, que podemos ver distintos ejemplares a manera de ensayo, que obedecen a distintas razones. Aquí vemos un columnario que carece tanto del ensayador, la denominación y los rosetones en el anverso, de 1729 y con diseño diferente a como sería la monedación final, que es seca Madrid. No confundir la MO con la M coronada. En el centro vamos a ver una moneda que ya es del primer año de emisión, pero que ya es CKMO, e igual carece aún de los signos distintivos de la emisión. Y al final vamos a ver ya la emisión final, esta pieza que superó los $100,000 en Heritage Auctions,
que ese ha sido el columnario de primera fecha en más alto estado de conservación que se ha ofrecido hasta la fecha. Vamos a platicar de izquierda a derecha por qué es importante conocer estos ejemplares que marcaron el inicio de la monedación columnaria. Respecto a esta prueba de Madrid de 1729, me voy a permitir hacer cita de un excelente artículo que escribió el investigador panameño Jorge Proctor, titulado Un columnario madrileño de 1729, conservado en el Museo de la Casa de Moneda de México. Voy a hacer cita de distintas fuentes, todas ellas se las puedo proporcionar el texto completo al que lo desee. Mencionaba el señor Proctor acerca de esta moneda sumamente escasa, que fue acuñada en Madrid con cuños de origen segoviano. Se hizo en cobre y en plata. Se labran en todos los valores, aunque hasta la fecha solo se conoce el módulo de 8 reales en la Ciudad de México, no se conocen en España o en otras secas de las Indias, y sirvieron como dárselas para entregárselas al rey como muestras y a los superintendentes o director de las secas para que vieran cómo iba a ser. Las de cobre serían entregadas a los empleados de bajo rango, sin embargo, ninguna se conoce de cobre en estas pruebas madrileñas. Y aquí ya empiezan las novedades más importantes que marcaron la moneda columnaria. Ya desde 1709 en Madrid se instalan los primeros volantes o prensas de volantín, que fueron una gran innovación, ya que permitieron una moneda redonda. Sin embargo, el proceso de acuñación fue muy distinto al que hoy en día se conoce, ya que dentro de este diseño se crea un canto de flores de lis ornamentadas, característico de la familia Borbón, que podemos ver al centro del escudo de armas. Precisamente los que tengan estas monedas conocen a qué me refiero. Y el canto de estas monedas, no crean que es como hoy en día que se creaba al acuñar. Se inventó un instrumento denominado cerrilla a principios del siglo XVIII. Y antes de acuñar, con el cospel en blanco se creaba este canto y después se pasaba a acuñación. Así es como fueron creadas las piezas en pantalla. Al que se pregunte cuándo se acuña al momento de troquelar, como es hoy en día, les puedo comentar que esto no fue hasta que se creó la virola por el ingeniero suizo Jean-Pierre Droz, pero esto es harina de otra costal, como dirían coloquialmente. Entonces tenemos el primer distintivo, su excelente forma redonda y el canto por el que gozó. Pero ¿por qué un canto? Se mencionó que para reducir la falsificación y la limadura de moneda. Como vimos en la anterior diapositiva, las monedas denominadas macuquinas era muy fácil reducirles pequeños trozos de plata por su imperfecta forma y así que la persona se gane un dinero extra, y pues esto era un fraude a la corona, al fisco real, que costaba bastante dinero y que se quiso poner un fin definitivo. Pasaremos a la moneda que está en el centro de su pantalla, esta que ya es en México, y para esta hay distintas teorías respecto a su origen. Quisiera comentarles dos autores, el señor Brad Jonaka y Frank Gilboy, este último ya fallecido. Mencionan que realmente se amonedó en Madrid, en España, para servir de ejemplo de acuñación a la ceca mexicana. Sin embargo, recientes investigaciones mencionan que no, que sí fue acuñada en la Ciudad de México y su propósito fue ser las primeras tiradas o acuñaciones a manera de ensayo. Se dieron como obsequios incluso, se acuñaron en todas las suertes, en las denominaciones, y se han subastado a precios muy elevados, principalmente en los Estados Unidos, pero estas sí son monedas mexicanas y son ensayos previos a la monedación. Los puse en este orden, no de manera aleatoria, ya que es como va avanzando estas monedas de 1732. Y por último, la monedación oficial. Las primeras monedas se acuñaron el 25 de febrero de 1732. A la Casa de Moneda asistió el virrey, el superintendente. Fue un gran evento con mucha pompa real, como se diría en aquel entonces. E incluso después, desde el balcón del Palacio Nacional, se aventaron algunas a la muchedumbre a manera de obsequio. Esto sucede en el primer trimestre de 1732. Sin embargo, la acuñación de la moneda columnaria no fue tan fácil como un cambio de monetario puede ser en los años contemporáneos, que de un año para otro se acabó.
tuvieron bastantes complicaciones. Y yo quisiera que vean en pantalla que estas tres monedas están fechadas al mismo año, pero son completamente distintas y obedecen a motivos distintos de creación. Vamos a hablar primero de la que está en la parte izquierda superior. Y quisiera traer a colación como fuente una conferencia que impartió en octubre del 2019 el señor Mike Dunnigan, titulada The Great Coin Transition 1732-1734, o la gran transición de la moneda de 1732 a 1734. Estas monedas tienen dos nombres. En el mercado norteamericano las pueden encontrar con el nombre de clipes, con K y con doble P. Sin embargo, su nombre de época y original, citando al investigador Ricardo de León, se les denominó las cortadas. Estas monedas se acuñaron en 1732 y 1733 por la simple razón que no había suficientes prensas de volante para tanta plata que ingresaba a la casa de moneda, por lo que se siguieron acuñando tanto macuquinas, que son las que vemos abajo, como estos clipes. Son acuñados a prensa, pero en cospeles irregulares. Se acuñan hasta el primer trimestre de 1734 los clipes en 4 y 8 reales. La moneda de oro no fue afectada y no existen monedas de oro de este tipo. Sin embargo, los clipes o las cortadas que fueron cortados a una tijera, como si fuera moneda macuquina, y los cuños fueron rediseñados, son cuños creados sin orden de España en México. Se puede considerar una moneda provisional de origen mexicano, netamente. Y también quisiera hacer la anotación que existen algunos clipes que casi son redondos, que podría confundirse con monedas de presentación o galanos, sin embargo no lo son. Usted fíjese en el canto y verá que al ser liso o irregular o cortante en las esquinas se tratará de un clipé seguramente. Solo 2 ensayadores produjeron estas monedas que sí son bastante escasas y que ya son de la plata reducida de la moneda columnaria, el cambio de ley. Abajo vemos moneda macuquina, que es como yo les comentaba momentos atrás, que simplemente no se dio abasto el equipo técnico de producción en lo que era la sala de amonedación y tuvieron que seguir realizando macuquinas de 1733. Por último, las monedas ya columnarias que vemos, los ojos más refinados habrán notado rápidamente la diferencia, y esta está en la seca, en la marca de seca. Entre los dos rosetones que están por el año vemos que una dice MO y otra MX. Voy a explicar rápidamente a qué se debe este cambio para seguir empapándonos de las columnarias y poder pasar al tema que nos ocupa. Y voy a hacer cita para explicar estas monedas MO y MX de otro excelente artículo publicado también por el panameño Jorge Proctor, titulado The MXO and MX Variations in the Mexican Mint Mark, que quiere decir las variaciones en la seca, en la seca mexicana, MXO y MX. La seca MX surge por un error de interpretación, una confusión, una falta de pericia de parte de España. Los herramientales provinieron de España, de la nueva moneda, sin embargo ya con la seca MX. Francisco Monllor fue el grabador responsable y también remitido de España a México para que le explicara al superintendente Valenzuela, Fernández Valenzuela, cómo iba a estar el nuevo asunto. Él los hizo y él puso específicamente la seca MX. Sin embargo, cuando llega a la Ciudad de México y le dicen, nosotros nunca hemos trabajado con esta seca, salvo una ligera excepción en las macuquinas de oro, pero ese es otro tema. Y le dice, perdón, Nicolás Peinado Valenzuela es el nombre del superintendente, creo que ahorita lo dije mal. Entonces aquí hubo una confrontación entre Francisco Monllor y Nicolás Peinado, que incluso después se sumó el virrey de Casafuerte y hasta llegó al Tribunal de Indias para decidir cuál iba a ser. En 1732, el primer año, se decide finalmente la seca correcta es MO y se hace todo en 1732 con la seca MO. Sin embargo, en el 33 dicen, España, oye, nosotros hicimos herramientales muy costosos, MX, acuña con ellos y úsalos. Pero dicen 32, bueno, ponles con punzones la fecha 33.
Entonces, por eso en 1733 hay variedad, 1733 y el último 3, abajo tiene un 2, una sobrefecha. Porque los que eran MX del 32 se hicieron MX del 33, pero también por la demanda de moneda, ese año hubo tanto MO como MX en todos los valores, siendo la CKMO un poco más escasa que la MX solo para este año de 1733. A lo que quiero llegar con todo esto es que en este año, 1732, 1733, fue muy difícil hacer el cambio de moneda al 100%. Incluso ya entrado en 1734, hay documentación que dice que se tuvo que rehacer el punzonaje porque los relieves no quedaban correctamente. Para darse ustedes una idea del estricto control de calidad, antes de que una moneda salga a circulación al público, debía ser aprobada cada pieza por el tallador, por el maestro de moneda, por el guardacuño y el ensayador, garantizando su perfección. Si no era así, se fundía y se repetía el proceso. Otra novedad de la moneda columnaria, además de su excelente forma, diseño y canto, es que es la primera vez que ya se implementan matrices, hincados y templados para hacer moneda. Igual, ¿a qué me refiero? Anteriormente el punzonaje era a mano, es decir, vamos a suponer que nosotros tenemos un punzón con las flores de lis, otro punzón con los castillos, otro punzón con los leones, y los utilizamos para ir amonedando y las monedas van a quedar de manera distinta, en diseño, no en peso. Sin embargo, con la moneda columnaria ya se crean matrices que a este procedimiento, claro, de manera distinta, en sí en teoría es lo mismo. Se crea un punzón, se crea una matriz, se crea un punzón, se crea un troquel, y así todas las monedas permiten ser iguales. Esto ahorra tiempo y da bastante eficacia y eficiencia. Estas fueron las principales novedades de la moneda columnaria, que fue muy importante. Vamos a pasar al tema 2 de contenido, hacer una énfasis de la importancia de la columnaria. Ustedes saben que el peso mexicano circuló por todos los rincones del planeta a fin de cuentas. Y primero en la tabla del lado izquierdo les muestro la monedación media anual de las casas de moneda de las Indias, es decir, de Latinoamérica, para el último cuarto del siglo XVIII, es decir, estamos hablando de 1775 a 1800 aproximadamente. Y quisiera que veamos cómo la Casa de Moneda de México está muy al frente, pero demasiado en cuanto a las demás. Incluso podríamos sumar todas las otras 6 secas y no llegarían a lo que hacía México. Se decía en aquel entonces que México abasteció de moneda circulante a España, ya que ellos no acuñaron columnario toda la época que comprende México. Es más, lo que hacía Madrid en un año, México lo hacía en 2 meses. Con esto les digo todo de la eficiencia que tenía la Casa de Moneda de México. Del lado derecho de pantalla, en color morado, vemos la exportación anual de oro y plata. Aquí ya estamos introduciendo los escudos. De América a Europa. Y aquí vemos para el periodo que nos ocupa cómo va constantemente aumentando la cifra en pesos. Un peso es un 8 reales, siendo que la gran mayoría, si no es que el 100%, era 8 reales. Aquí imagínense los millones que transportaban las carabelas y los barcos españoles a las distintas rutas que salían tanto del puerto de Veracruz como después del puerto de Acapulco, el puerto de Navidad, etc. La exportación de la moneda mexicana, continuando con la diapositiva anterior, era bastante, ya que en el siglo XVIII 500 millones de pesos llegaron a China. Esto es en el mejor año, porque si ustedes ven aquí la ruta, por ejemplo, que salía del Pacífico rumbo a China, y ustedes multiplican 21.5 por 99, 100 años que tiene un siglo, yo sé que no les va a dar la cifra. Sin embargo, aquí fue lo que serían las mejores épocas. No es un promedio, todos los años no fueron iguales. Hubo años buenos y malos. Aquí entran conflictos bélicos, económicos, etc. Y bueno, la cantidad fabricada en millones de pesos en todas las denominaciones en reales, en plata, es de 441.629.211. El promedio anual fue de 11.200.000, de 1732 al último año de las columnarias.
El año más bajo en cantidad acuñada fue 1735 y el más alto 1770. Sin embargo, no por eso ustedes piensen que la moneda más escasa es la del 35 y la más común es la del 70. Estas cifras no se adecuan a las circunstancias de coleccionismo de las monedas que perviven hoy en día. Y otra nota interesante, 57% de la plata mundial era proveniente solo de la Nueva España. No estamos aquí metiendo a otros virreinatos como lo fue Perú, que también fue muy prolífico. Solo México producía más de la mitad. Aquí también vemos a manera de comparación, si bien les estoy pintando todo que la columnaria fue una gran moneda y lo fue, sin embargo no alcanzó las cifras de estas otras monedas, claro, la macuquina porque se acuñó por muchísimo más tiempo, y la moneda de busto que fue por menos tiempo, sin embargo se acuñó más, en más cantidad que la moneda columnaria. Permítanme un momento. Y aquí quisiera poner una pequeña nota. Yo sé que ustedes esperaban que lo último que hablara sería del siglo XX. Sin embargo, haciendo una investigación de otros temas que ya en un futuro les compartiré, noté en una memoria de la Secretaría de Hacienda donde estaba sintetizado el movimiento del ejercicio fiscal. En la memoria de Hacienda del ejercicio 1905 a 1906, en la página 229, hay un aviso al público que se titula Circular sobre la necesidad de que las oficinas de correos y telégrafos se recuerde qué monedas carecen de curso legítimo. Y quisiera que vean al 2 de agosto de 1905 que menciona la moneda columnaria. Está en el recuadro en rojo. Es decir, más de 130 años después de su última monedación, aún seguía circulando en pleno siglo XX la moneda columnaria. Es de suponer que fueran las denominaciones pequeñas que no se exportaron y quedaron en México como medio real o un real, moneda menuda, pero aún seguía. Eso es muy importante. Hoy en día no nos imaginaríamos que siga circulando una moneda de hace más de 100 años, como si tuviéramos pesos fuertes hoy en día. Bueno, vamos a entrar ahora sí al tema que nos ocupa, al columnario, esta mítica y controversial pieza de 1772, y vamos a entrar a la cronología de documentos que se conocen y que han sido bien investigados. Aquí tenemos una imagen del monarca Felipe V. No, perdón, Carlos III, sí, el que estaba a cargo. Vemos que el 19 de septiembre de 1759 es cuando por primera vez se dice no más moneda columnaria. Se emite una real ordenancia para que toda moneda tenga la efigie del monarca en turno. Esto no fue gran novedad o tuvo que haber sido una innovación, ya que los escudos, las famosas peluconas desde 1732, tenían el busto del monarca. Sin embargo, se deseaba uniformarlo en cuanto a plata toca, más de distinto diseño, como ya sabrán. Un par de años después, México remite a España muestras de la nueva moneda, las cuales son aprobadas por Madrid. Esto es muy inquietante. Un servidor, me agradaría escucharlos a ustedes, no conoce ninguna prueba de estas, supongo que carecerían de año o serían similares a las que les mostré de los columnarios, sin ensayador, quizá sin denominación, pero se menciona que existieron. Entonces, estamos entendiendo que en 1759-61 se dice, hay que hacer un cambio, pero la columnaria continuó hasta 1771 o quizás 72. ¿Por qué tardó 13 años? En un artículo de Miguel L. Muñoz, que voy a hacer cita, que está en el libro Antología Numismática, menciona una teoría que quisiera recapitular al respecto, sin plasmar. Él dice que estos 13 años se debieron a 3 motivos. 13 años tomó a la administración de Carlos III lograr uniformar la moneda por razones económicas, porque de nueva cuenta se iba a reducir el contenido metálico en plata. Si recuerdan la primera diapositiva, hemos viendo cómo de 0.930 a 0.902 quizá era algo muy insignificante hoy en día, pero en su momento para el comercio internacional era algo muy importante, ya que ya comenzaban otras divisas a competir con el peso mexicano, y aquí el que tuviera el mayor peso y la mejor ley era el que se ganaba a los comerciantes. Luego, el cambio de apariencia de moneda también jugaba un papel importante.
Si bien sabemos que el rechazo por cambio de diseño no fue relevante hasta el siglo XIX, y se adaptó o se aceptó la moneda entre la matutina y la columnaria y la de busto sin problema, sí hay documentación de mercaderes en Londres que mencionan que la nueva moneda tiene dificultades para ser apilada o que incluso que tiene pocos relieves. Entonces, creo que este podría ser un factor importante. Y bueno, aquí como decía, su uso como divisa internacional. Entonces, el autor Miguel L. Muñoz, que aquí hago cita, menciona la tardanza, puede ser a tratar de implementar un sistema para lograr el cambio lo mejor posible, porque hacerlo a las prisas iba a significar para España y sus territorios de las Indias una debacle económica que no se deseaba. Y eso que ya en la época que estamos hablando, ya empezaba a haber un cierto cansancio del sistema por crisis que hubo posteriormente, más que nada bélicas. Algo muy interesante es que en una carta del 18 de marzo de 1771, el virrey en turno que vemos en pantalla, el marqués de Croix o de Croix, menciona que la rebaja de ley que se va a hacer de la moneda columnaria a la moneda de busto se va a mantener en secreto. Eso la mayoría lo sabemos, pero yo desconocía hasta meses atrás el porqué del secreto. El virrey menciona que es alegando la ignorancia y el desconocimiento de los súbditos, es decir, el pueblo. De manera paradójica, me parece que este pensamiento de los gobernantes sigue estando en su cabeza en plenos tiempos modernos. Entonces, vamos a ver de nueva cuenta aquí una transición. Vemos que en 1761 se da el visto bueno a México, más esto no se cristalizaría y no habría movimiento hasta una década después. Y aquí vemos una cronología de sucesos. Vemos que el 18 de marzo del 71 es cuando se dice hay que hacer el cambio de cuños para el próximo año siguiente. El 1 de enero de 1762 se menciona cuando inicia a acuñarse la moneda de busto. Y el 2 de enero del 72 se promulga y difunde la orden dada en España el 18 de marzo. Sin embargo, quiero que presten atención a los últimos dos eslabones, que aquí es donde empieza el tema que vamos a discutir. El 8 de abril del 72, el virrey Bucareli reitera la promulgación del 2 de enero. Y incluso en España, en Madrid, el mismo Carlos III, ya en mayo, confirma el bando del 8 de marzo del 71 ordenando este se cumpla. Entonces, aquí tenemos que se reitera en dos ocasiones, y aquí es cuando uno se pregunta, ¿por qué si en México, especialmente el que hizo el virrey, porque puede la orden del rey fuera destinada a otras secas que estaban un poco más lentas, ¿por qué el virrey lo reitera si ya él está viendo a escasos kilómetros de distancia, o quizás hasta metros, que ya se está acuñando la nueva moneda? Aquí es cuando entra la duda, ¿se habrá acuñado la moneda columnaria? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, quisiera que recordemos aquí las fechas del triángulo. Todo esto sucede en el primer trimestre, semestre del año del 72. Los cuños de la moneda de busto llegaron desde junio del 71. Es importante saber esto para no pensar que pudieron haberse hecho perdedizos. Es decir, para enero ya llevaban buen tiempo en la Casa de Moneda, ya habían tenido tiempo para practicar, para ajustarlos a la prensa, si es necesario hacer pruebas, etc. España remitió a México 3 cajones. El cajón que toca lo respectivo a plata reales fue el segundo. El primero hablaba de moneda de oro y el tercero misceláneos. Y esta fue la cantidad de punzones, matrices y diversos demás herramientales que se remitieron a la Ciudad de México. Aquí vemos una imagen del virrey Antonio María Bucareli y aquí está la duda, el meollo del asunto. Se acuñó moneda columnaria de enero a abril del 72. Pongo enero-abril porque es el triángulo rojo que les mostraba láminas atrás. Y aquí la duda que no crean que un servidor la crea, que ya más otros investigadores la han comentado. ¿Por qué confirmar y ratificar un bando previamente sancionado? Ya se había comenzado a acuñar. ¿Cuál fue la razón? Si ya se estaba acuñando esta moneda. Bueno, vamos aquí a ver qué dicen los tratadistas al respecto.
sobre esta moneda de 1772 que existe y que no se han puesto de acuerdo a cerca de 250 años de su presunta acuñación, si es auténtica o no. Y aquí hay dos grupos de investigadores. Un grupo A que dice que es auténtica y un grupo B que dice que es falsa. Para el que dice que es falsa, pues no hay vuelta de hoja y queda. Pero para el que dice que es auténtica, surgen dos eslabones. El que dice que es auténtica como moneda de circulación tradicional, de moneda de cuño corriente, y el que dice que es moneda tipo prueba, que no se amonedó para circular. Y ahorita mencionan que algunos investigadores, bueno, no quisiera adelantarme, vamos primero a entrar en materia antes de aportar esta información. Voy a citar a 5 investigadores conocidos por la mayoría de gran renombre que mencionan distintas hipótesis. Cada uno tiene sus razones. El primero del lado izquierdo de pantalla se publicó en la revista Monedas de la Sociedad Numismática de Puebla en el 62 y dice que la moneda es una prueba de troquel. Incluso parece ser que la persona la pudo ver, ya que da detalles respecto a que la moneda recibió 2 golpes de prensa, las letras y la fecha parecen corridos, y menciona quizá estas monedas se troquelaban en prensas distintas, eso ya me parece un poco más aventurado, pero en síntesis dice que es una moneda prueba. En la parte derecha de la pantalla vemos a nuestro colega y conocido Ricardo de León, y comentó semanas atrás, meses atrás, que en su opinión esta es una moneda que es imposible su existencia, por lo que sería una falsificación, y aduce que no existe evidencia documental y que la única moneda de esta fecha en las secas indianas es la de Lima, en Perú, que es así, es relativamente fácil de conseguir en subastas especializadas. En el conocido libro por todos de Standard Catalog of Mexican Coins, mencionan y se hace cita textual íntegra que la moneda columnaria se acuñó hasta abril del 72 y la moneda de busto hasta el 8 de abril. Es decir, da un plazo de 4 meses de amonedación. Posteriormente, el respetado y autor José Manuel Sobrino, que la mayoría de nosotros conocemos sus trabajos, dice que esta siguió labrándose en cantidad reducida durante el primer trimestre del 72. Por último, en un muy bonito libro del Banco de México, la autora Elsa Lizalde menciona, a lo que vamos a entrar en materia, que hay una pieza en la colección numismática del Banco de México. Y ya menciona que existe gran controversia. Sin embargo, ella descalifica esta controversia mencionando que el espécimen se compone de un diseño y bondades correctas en cuanto a peso, diámetro, hasta vuelve a mencionar el detalle de la doble acuñación que décadas atrás se volvió a mencionar. Aquí vemos una síntesis de todos los autores que un servidor pudo documentar. Quisiera hacer énfasis que un servidor no tiene físicamente todos los libros y artículos que cito. Muchos son retomados por los mismos investigadores de un artículo. Es decir, que el número 4 cita el 3, el 2 y el 1. Yo simplemente los retomo. Del total de libros que les voy a mostrar, yo físicamente tengo una tercera parte de ellos. Voy a dejar un momento esta lámina para que ustedes puedan tener la oportunidad de ver cómo desde 1853 se documenta esta pieza. Es decir, es un debate de más de 150 años en el que no se logra una conclusión definitiva. Vemos el autor, la obra, el año en que se publicó y el comentario muy breve de qué opina esta persona o estas personas. Hay bastantes autores muy reconocidos, personajes clave de la numismática, y yo sé que algunos me dirán, oye Pablo, pero lo que puede decir un autor lo puede repetir otro, y ese lo puede repetir otro, y se va haciendo la cadenita. Sin embargo, en las obras que chequé, dan razones distintas el por qué garantizar que esta moneda es auténtica o no. Como lo mencioné en las citas anteriores, hay personas que se fijan en cuanto a las bondades físicas de la moneda, hay personas que se fijan en cuanto a la documentación que les mencioné en láminas anteriores, hay otras personas que los guían en cuanto a las fechas del inicio de la moneda de busto, es decir, hay distintas razones. Aquí vemos más autores, cerca de una veintena han opinado sobre esta moneda
desde, les digo, más de 100 años. Aquí lo vemos todos en orden cronológico hasta nuestros días. Voy a cambiar de lámina, les reitero que este material se los voy a compartir después públicamente. Aquí tenemos la susodicha, la moneda de la que hemos dedicado esta plática. Es la imagen de la colección numismática del Banco de México, que ustedes pueden consultar en su sitio web. Tiene un peso de 26.77 gramos y el diámetro que vemos en pantalla. Aquí sé que una imagen no es suficiente para deducir si una pieza es auténtica o no, y más cuando se trata de este tipo de series. Sin embargo, ustedes pueden ver que, pues, sí presume cierta calidad, en mi opinión, ¿verdad? Aquí vemos el otro lado. Ahora, ¿cuántas piezas se conocen? El Banco de México, esta pieza en pantalla fue donada en 1961 por el coleccionista Fernando Kosowski. Desconozco, no he tenido la oportunidad de saber en dónde y cuándo adquirió esta fecha el señor Fernando Kosowski, que ya falleció. Frank Gilboy, en su obra de columnarios de finales del siglo XX, asegura tener 2 piezas. No aclara si una de ellas, bueno, no sería posible que una de ellas fuera esta porque ya estaba en la colección de Banjico, entonces van 3. Y José Toribio Medina dice tener una pieza en su colección. Esta pieza podría haber sido la que le dieron al señor Kosowski y luego Banjico, o podrá ser una de las de Gilboy. Si somos conservadores, pues me aventuraría a decir que existen 3 piezas, suponiendo que la del señor Toribio Medina sea una de las anteriores 2 opciones. Aquí vemos la ficha técnica que está en la colección del Banco de México, las características que aportan ellos en su sistema de catalogación. Y la segunda parte de la ficha, que les comento que ustedes pueden encontrarlo en su colección numismática, que menciono al final el vínculo web. Bueno, el resto de las casas de moneda en el territorio de las Indias, vemos las marcas de seca del lado izquierdo. La moneda columnaria se acuñó hasta el 71 en Santiago y en Guatemala, en Potosí en el 70. Lima es la única excepción, sin embargo, por la distancia y la lejanía, la documentación llegó ya cuando se tenían los cuños preparados y ya se había monedado. Y esta es una moneda que, como les decía, a diferencia de lo que toca para México, se consigue con relativa facilidad. Aquí vemos una que se subastó hace poquito, el precio y las dimensiones. Leyendo en recientes investigaciones que dan crédito a la autenticidad de la pieza de México, ponen el siguiente ejemplo comparado. Hay muchas piezas de la numismática mexicana de la cual solo se conoce una pieza y no hay documentación, o se conocen documentación, pero hasta la fecha se desconoce si existió la pieza, si se acuñó o no. Y recuerdo que leí el 8 reales Carlos y Juana, que se subastó a inicios del siglo XX y más recientemente en el 2016, la pieza más cara de la numismática mexicana. Esta pieza se sabía de su documentación, pero nunca se había visto una. Todos los libros del siglo XX dicen que la máxima denominación fue 4 reales. Sin embargo, había documentación y la pieza no existía. En este caso, si bien hay documentación que infiere pueda existirse, hasta la fecha no ha habido documento descubierto que la mencione en texto, que un 8 reales del 72. Entonces, podría ser como fue con el 8 reales Carlos y Juana, que en su momento se dudó de su existencia, incluso viendo 1, 2 y 3 piezas, que me parece que es el monto que se conoce hasta la fecha. En este caso, podría ser igual para los que desean suponer que esta es una pieza auténtica, que estamos aún a la espera de que puedan surgir otras piezas y o encontrar la documentación respectiva. Habiendo concluido esta charla, como les mencioné, fue breve, he ventilado la información que un servidor tiene. Yo quisiera preguntarles a los que están regalándome parte de su tiempo, ¿qué opinan ustedes? ¿Es una prueba, una emisión escasa de circulación tradicional o una falsificación?
Como pudieron ver a lo largo de la locución que elaboré, no es difícil deducir que un servidor, a título particular, se inclina a pensar es una acuñación tipo prueba. Quizá por mentalidad uno está predispuesto, por el gusto que tiene de estas monedas en épocas posteriores, a asignarle eso a cualquier moneda rara. Por favor, no me malinterpreten o confundan. Simplemente me guío por lo que he tenido oportunidad de leer y ver. Obviamente, como dije al principio de la plática, esta no es una opinión final, un servidor no está cerrado en cuanto a lo que les digo. Claro que, como dice el refrán, es necesario cambiar de opinión si posteriormente algún investigador con algún documento o una prueba evidente o algún otro tipo de estudio logra sacar nueva información, como casi veintena de autores que ya han opinado, un servidor fácilmente podría cambiar de parecer. Esto es lo bello de la numismática. Les agradezco mucho. Es imposible que fuera una prueba porque está hecha en plata. La única vez que se hizo en plata fue porque iban los ojos del rey y punto. Esta pieza de 1772, en caso de ser buena, tendría que ser un tiraje regular. Ahora, tú mencionaste que en junio de 1771 se recibieron los punzones y que se recibió la orden desde tiempo antes. Esto te dice que tenían 6 meses para hacer la monedación en busto del rey y que se empieza la monedación desde el día 1 de diciembre. ¿Cuál hubiera sido el caso de hacer esta pieza? Encima, estás mencionando tú con toda la prudencia del mundo que el virrey, cuando hablas de las cosas de 1761 con el virrey de la Croix, este señor dice, ustedes se hicieron para callar y obedecer, no conocen ustedes de los altos designios del gobierno. Y eso es a lo que tú te estás refiriendo con eso del secreto de rebajar de la ley. Y se rebaja la ley porque en Madrid Carlos III está diciendo que están sacando la moneda de España para Francia, porque le están ganando puntos, es decir, por fundirla. Entonces, ¿cuál sería la idea de hacer una pieza en 1772 con el busto con las columnas, si se iba esa misma pieza por orden del rey a recoger y se ganaron 11 millones de reales, nada más en los primeros 8 meses de estar canjeando esa moneda? Encima de esto, tú dices que se hizo un refrendo de la ley que se había dado en el rey, se había dado un refrendo el día 8 de abril. ¿Y cuál era la idea? Te voy a explicar cuál era la idea. Empezaba ya a circular las monedas y este refrendo de la ley del rey era para que llegara a las ciudades más lejanas de la Ciudad de México, del centro del virreinato. Esto no era una práctica única, ya había ocurrido con las monedas de Fernando VI, con la moneda matuquina, etcétera, etcétera. A mí me ha tocado ver esto, que se repite la misma ley en diferentes tiempos en el Archivo General del Estado de Monterrey, en el Archivo de Monterrey, perdóname, no en el del Estado, en el Archivo de la Ciudad. Y mencionas tú que si se hizo esto como una prueba, mi pregunta es, ¿por qué en plata? Y si es una cuestión regular, de la moneda irregular, ¿en qué ley de plata se hizo? Porque ya para entonces entraba la ley más baja. Entonces, sería muy interesante checar cuál es la ley que tiene ese columnario, porque si sale con 902.7, es el papel correcto, pero no tiene necesidad de hacerse en columnaria, sino ya en busto del rey, porque esa era la idea. Y al último, mencionas tú que Gilboy menciona que él tenía una o dos en su colección. Te recuerdo que el libro de Gilboy no fue escrito por Gilboy. Gilboy estuvo recopilando muchos de sus datos por 15 o 20 años y al señor le dio un infarto y se murió. Quien publica el libro fue su hijo, que no era ni siquiera un numismático. El señor quería pasar este legado para el futuro, y eso te dice inmediatamente que los datos son parciales. De los personajes que tú hablas, yo coincido más con Brad Jonaka, que tengo el gusto de conocer, que fue mi alumno en las clases que estoy dando de numismática mexicana. Bien, fueron mis 2 centavos. Entonces, ¿tu opinión contundente es que no existe el columnario de 1772 o sí existe? Es imposible que exista. Se empezaron a acuñar las monedas de busto el día 1 de enero. Y si tú dirías, como alguien estuvo diciendo, es que se pudo haber hecho una prueba de 1771 pues, para ver cómo se veían y mandarlas a España a ver qué les parecían para curarse en salud. Error completo, porque de haberse hecho, se hizo un columnario
con una idea de moneda de plata en lugar de otro metal, se hubiera hecho en cobre. Las de plata se hacían en cobre, las de cobre se hacían en plata y las de oro se hacían en plata. Esa era la regla. Entonces, no existe documentación, no hay razón histórica de que sucediera. Es imposible que hubiera un 8 reales mexicano de 1772. Lo hubo en Lima porque ya tardó en llegar la noticia. Esa es la razón. Como para nosotros hicimos monedas de 1725 con el busto, con la leyenda de Luis I, porque no nos llegó la noticia de que se murió el muchachito sino hasta meses después. En España no hay ninguna de 1725, porque se murió el señor en diciembre y nada más se regresó. Bueno, unos meses de 1725 se hubieron porque el rey Felipe V no quería regresar a gobernar, pero es otro asunto. Entonces, mi punto final es que no hay razón histórica, no hay una hebra de documentación al respecto. Se tienen documentos diciendo que se habían hecho monedas de busto desde el día 1 de enero. Ciertamente se refrendó una ley que ya se había hecho y ya te expliqué los motivos, pero no existe una sola razón de que el 772 existiera en columnario, porque si salía en la ley 916, hubiera sido un desfalco a la tesorería del rey, porque estás dando más plata de la que ya dijo el rey que no debías dar, ¿me explico? Y si la haces en 902.7, estás haciendo un fraude, porque la idea era recoger moneda de columnaria para poder sacarle esa brisna de plata que tenía de más y que la tesorería se quedara con esa ganancia. ¿Sí me explico? Muy bien, entonces la pieza que tiene el Banco de México. Mi opinión es que de alguna manera fue hecha posteriormente a 1772. No entiendo la razón de por qué se hizo y sabrá Dios si se hizo en la Casa de Moneda de México en todo caso. No tengo la más remota idea de dónde pudo haber aparecido, pero sería muy interesante checar la tipografía, el tamaño de las letras, la disposición de las leyendas, etcétera. Yo no he visto esa pieza en mi mano. Las personas que yo conocía que trabajaban en el Banco de México me hubieran podido permitir la entrada a la bóveda, no están ya trabajando ahí. Entonces, pues empezar como hijo de vecino a ver si me dejan ver esa pieza, que es enigmática, me explico. Es muy interesante, no he tenido la pieza en la mano, sí he tenido oportunidad de ver muy buenas fotografías del Banco de México con relación a esta pieza. No tengo obviamente los elementos para asegurar si la pieza es auténtica o no es auténtica, sin embargo lo que sí puedo decir desde mi punto de vista y experiencia es que la pieza es de troqueles genuinos. Sin embargo, coincido con Ricardo en que no es de época. Es muy probable que esta pieza, por alguna razón, se haya acuñado después, pero no tengo duda que los punzones, si uno examina las letras, los castillos, los leones, toda la parafernalia que adorna en sí la moneda, tiene el canto perfecto, etc. Para mí la pieza es genuina en cuanto a la factura de que fue hecha en Casa de Moneda de México. Sin embargo, dudo que haya sido una prueba. También no tiene sentido históricamente sustentar que es una prueba, justo en el cambio de la ley de plata y justo en el cambio del diseño, como no tendría mucho sentido, como ya lo explicó Ricardo, y no quiero ahondar en eso. Y sí coincido con él en el sentido de que es muy probable que haya sido fabricada o acuñada por alguna razón tiempo después. Y esto no es extraño, porque a lo largo de la historia de la Casa de Moneda hasta fechas recientes, pues vemos que ha sido una práctica con muchas finalidades, de pronto hacer piezas totalmente extemporáneas o anacrónicas o como le quieras llamar. Pero lo que sí abono a favor de la pieza es que para mí no hay duda que no es una falsificación en el sentido como la entendemos, es decir, algo que se hizo parecido a o tomando el diseño de, sino yo no tengo duda que los punzones, el troquel, etcétera, sea original. Felicidades, Pablo, este era mi comentario. No sabemos cuándo se hizo, pero lo que sí creo que históricamente no tiene sustento de que se haya hecho como una prueba. Sin embargo, mi postura, no sé cuándo se hizo, evidentemente, no tengo manera, simplemente analizando la pieza, me parece que sí fue acuñada en Casa de Moneda.
¿Cuándo? No lo sé, pero sí no creo que se le deba de poner tampoco necesariamente el apelativo de una. No tengo idea la ley que tenga, sería muy interesante que algún día se le pudiera hacer, porque eso pues hasta ellos mismos ya podrían realmente situar la pieza mucho mejor para saber, como dice Ricardo, pues de qué ley es, porque una de dos, o estaban defraudando o estaban robando, no sé cómo decir este planteamiento, pero sí sería muy interesante. Lamentablemente no tengo idea por qué no lo han hecho. Gracias. Te recuerdo que esta es una moneda columnaria. No tiene razón de estarle checando nada porque, como bien lo acabas de decir, tenían 40 años de estarla haciendo. Ahora, la otra cosa que es muy interesante que comentó Luis, que nadie se ha reparado en pensar, es que él dice, los cuños son correctos. El del reverso no tiene ningún problema, pero el del anverso sí, porque no es un 2 sobre 1, es un 2 limpio por lo que se ve. Y eso dice que tuvieron que abrir un cuño en la Casa de Moneda de México para hacer esa pieza. No cualquiera abría un cuño. Los cuños no salían de la sala de cuños y el maestro era el responsable de esto. Y no necesariamente el maestro de cuños era el mismo que los grababa. En algunas ocasiones sucedió eso, pero a veces eran dos personas distintas. Entonces, si alguien abre un cuño, yo no sé si tú tengas la noción, pero el hierro no es nativo de México y no era muy fácil hacerlo. Tenían que traer el oro toledano, el acero toledano, o el acero de otra parte, y nosotros teníamos que hacer el proceso para hacerlo duro como el acero toledano, para hacer las monedas. Hacer un cuño para una sola moneda o para pruebas de monedas necesitaba por fuerza hacerse una papelería al respecto. Si se hizo el cuño, como Luis y yo suponemos, de una manera extemporánea, y yo ni siquiera le doy, el caballero es muy amable, le pone de generoso desde 1771. Yo creo que se hizo mucho tiempo después. Yo calculo incluso que se hizo después de la independencia. Quizás alguien que vivía ahí nació en 1772 y dijo, ¿cómo es posible que no tenga una de estas monedas tan bonitas con mi año? Y se le ocurrió arrancarse a hacerlo y luego fundió el mismo troquel para hacer un cuño nuevo, lo que fuera. ¿Quién te dice que no sucedió? A lo mejor una cosa tan sonsa como esa, y otros estamos arrancando los cabellos pensando por qué, qué razón tuvo. Pero lo que yo quiero decirte es que, número uno, se hizo un cuño abierto de ese año para esa pieza, que si, como dice Luis, se hizo en Casa de Moneda, pues es mucho más fácil realizar este proceso, pero tiene que haber un rastro de papelería para abrir un cuño en cualquier parte de la época de Casa de Moneda en la producción regular. Si no hay un papel que lo verifique, aunque fuera de pasada, es muy difícil, creo yo, que pudiera suceder toda esa serie de circunstancias, porque tú como investigador de pruebas has visto que hasta para hacer un estornudo en un cuño hay un papel de Sí, una orden, pero en otra época, ¿verdad? pero es más o menos lo mismo, amigo. El director de la Casa de Moneda va a decir exactamente lo que tú acabas de decir. Estoy mandándole con la presente 23 monedas del nuevo cuño o del nuevo estilo, o para Madrid. Como te decía yo, Pablo, se mandaban monedas de México 3 veces por año y del resto de las casas de moneda. En Madrid se cortaban en 3, se le daba a dos ensayadores para que checaran que estaba todo correcto. Se mandaban 3 o 4 piezas. Entonces, de alguna manera tienen que decir se mandaron del estilo antiguo y no se hicieron. No hay un solo papel de evidencia, en mi opinión, que fueran necesitando. Por eso es que te encuentras sobre fechas o sobre ensayadores. Entonces, estas monedas, lo que nosotros vemos como manera de colección en un momento determinado, no era otra cosa más que moneda de circulación, y a ellos les importaba muy poco utilizar uno de hace 3 años o de 5 años o de ese momento. Pero respondiéndote más concretamente a tu pregunta, se empezaban a hacer los cuños desde diciembre del año anterior. Entonces, en el momento en que se hacen los cuños en diciembre del año anterior, se empieza usualmente la troquelación el día 1 de enero.
Esto de que mencionan que el día 1 de enero inicia la acuñación no es específica ni exclusivamente para las monedas de busto. Ya se había empezado de esa manera desde mucho tiempo atrás. Entonces, si los cuños se hicieron en diciembre y se empezaba la acuñación en enero, y Pablo nos dijo que habían llegado los punzones desde junio de ese año para la nueva moneda y mandaron la retaila de cómo se iba a hacer la pieza, etcétera, pues mi pregunta es, ¿cuál es la idea de tener un cuño abierto en 1772 con una moneda que se iba a hacer el año entrante si habían cambiado desde junio de ese año? Es muy improbable que alguien hubiera hecho un cuño antes de junio de 1771 para 1772, porque no es productivo, no es funcional, no es lógico. Nadie se adelanta tanto así. ¿Tú no compras ahorita tu mandado para dentro de un mes? Pues no. Menos un bote de leche. Me hace recordar esto lo que pasó con José Toribio Medina, y es algo que no está documentado, sin embargo, se puede comprobar sin ningún problema. Por alguna razón, a finales del siglo XIX al señor le acuñaron en plomo muchísimas monedas mexicanas, entre ellas un LBO y un Vargas en plomo, con los dados originales. Estas piezas él las reporta en su obra sobre la moneda occidental de México, o latinoamericano, o como se llama el libro, algo por el estilo, y aparece, él dice que tiene estas piezas. Su colección se subastó y muchas de estas monedas estuvieron en manos de coleccionistas, etcétera, etcétera, hasta que Almanza, para algunos a lo mejor no saben quién fue, pero bueno, fue un numismático y comerciante en El Paso, fue Ricardo del Paso, ¿verdad? En El Paso, Texas. Él tuvo una tienda y editó libros y catálogos, y él tuvo la colección, muchas de las piezas de la colección de José Toribio Medina, que luego vendió a Mike Donegan, y luego Mike Donegan vendió estas piezas inclusive en sobres y anotaciones originales con todo el pedigrí. Tuve oportunidad de ver la pieza de Vargas, tomarle una muy buena fotografía, y durante mucho tiempo pues dije, pues esto no necesariamente tiene que ser original, pudo haber sido una réplica del dado, etc. Sin embargo, al paso de los años encontré justamente una moneda de Vargas, de época, y que coincidía exactamente con la pieza en plomo que había sido de José Toribio Medina. Todo esto que viene a que es probable, y por eso abona a que probablemente esta pieza se pudo haber hecho posterior, de una manera ya sea escondida, porque como dice Ricardo, todo se anota o todo se anotaba o se debía de anotar, fue un ensayo, un trabajo, no tengo idea para qué se hizo, pero en mi opinión es posterior. Ya, con esto concluyo para no ser repetitivo. Muchas gracias. José Toribio Medina era chileno, y si sabemos que le hicieron piezas en México, y la única del 72 que se conoce, o digo, bueno, hasta la única seca que acuñó en el 72, ¿cuál fue? Chile. La única seca que hizo en el 72 fue Lima. Lima, ok. Pero este señor es chileno, sudamericano, le hicieron piezas en México. Bueno, le pudieron haber hecho la pieza a él. Él decía que la tuvo. No sabemos si es esta o no, pero pues, no sé, creo que esta pieza pudo haber sido hecha a finales del siglo XIX. Hecha para él, literalmente, por eso salió tan mala, porque se la habían hecho en una prensa mecánica y no en una prensa que ya había de vapor o qué sé yo, ¿no? También recordemos que pudo haber sido una prensa de vapor, y lo que yo comentaba en alguna sesión, al iniciar las prensas de vapor daban un golpe débil y luego ya empezaba con un golpe fuerte. Pudo haber sido eso, etcétera, ¿no? Pudo haber sido muchas cosas, pero esta pieza pudo haber sido de José Toribio Medina.